Esa es la papá. Esta es la Pepa. Esa es la mamá. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bien, Sí, perfecto. profe, sí se lo escucha bien. Sí, profe. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí. Buenísimo. Sí, sí se ve bien, profe. Bien, entonces, habíamos quedado en la sinapsis química, ¿sí? Es un tipo de unión, toda la sinapsis, solamente que acá va a estar interviniendo un compuesto químico, una sustancia química que es llamada el neurotransmisor, ¿sí? ¿Qué, profe? ¿Cómo? De unión. Entonces, en estas sinapsis eh, también vamos a tener proteínas, a ver si estaban próximas. Bien, entonces, en este tipo de sinapsis también vamos a tener una serie de proteínas, pero estas proteínas no van a estar involucradas en sí en lo que es el pasaje de iones, como hemos visto en las sinapsis eléctricas. Las proteínas que van a estar involucradas acá se llaman proteínas CAM, ¿sí? Que bueno, son muchas, ¿sí? Entonces las tenemos acá. Entonces, lo que van a hacer estas proteínas eh, van a hacer que se... Son unas proteínas que lo que hacen es mantener muy cercas a las membranas que están involucradas en la sinapsis, ¿sí? Entonces, son una serie de proteínas que van a tener un efecto parecido a lo que es el velcro o abrojos, ¿sí? Entonces, lo que hacen es, bueno, justamente mantener muy cerca a las membranas presináptica y postsináptica para que, bueno, justamente ese espacio que tienen que recorrer los neurotransmisores no sea demasiado grande, ¿sí? Entonces, estas proteínas CAM estarían, digamos, acá en este sector, digamos, haciendo que las membranas estén más o menos juntas, pero siempre dejando ese espacio de los 10 nanómetros que es el espacio presináptico y que los neurotransmisores van a tener que recorrer. Pasa. Entonces, ¿cómo se producen estas sinapsis? Bueno, tenemos que un potencial de acción, ¿sí? Viene viajando, digamos, por el axón. Ay, espera un segundito, por favor. Se produce la sinapsis. Entonces, un axón viene viajando por el axón, ¿sí? Que pertenece a la neurona presináptica. Este, ese potencial de acción que viene viajando, lo que va a producir es la apertura de los canales,
de calcio. ¿Sí? Estos canales son sensibles, bueno, justamente a la despolarización de la membrana. Entonces, cuando la membrana se despolariza, estos canales de calcio se abren y permiten la entrada del calcio. ¿Sí? El calcio que está en el espacio extracelular, digamos, va a ingresar, bueno, se abren los canales cuando llega el potencial de acción, ¿sí? Se produce la despolarización de la membrana y este calcio va a entrar hacia el citoplasma de la membrana de las neuronas presinápticas. Este calcio va a tener una acción muy importante, ¿sí? Entonces, este calcio lo que va a hacer es unirse a una serie de proteínas, ¿sí? Que van a permitirnos que justamente el- las vesículas que presentan, bueno, justamente que tienen en su interior a los neurotransmisores, esa unión de calcio y proteína va a permitir que justamente esas vesículas puedan unir sus membranas. ¿Sí? Estas vesículas que vemos acá, que están cargadas de neurotransmisores, son producidas en el cuerpo de la neurona, ¿sí? Y después van viajando por el axón, llegan hasta acá, hasta el final, hasta el botón sináptico, y no pueden unirse, digamos, libremente a la membrana, ¿sí? De la neurona, porque, bueno, están estas proteínas que yo les decía. Entonces, cuando el calcio entra hacia el interior del botón sináptico, digamos, se van a unir estas proteínas. Entonces, cuando el calcio se une a esas proteínas, recién las vesículas cargadas de neurotransmisores pueden unirse a la membrana de la célula y producir, bueno, justamente la liberación de los neurotransmisores. O sea que sin el calcio no se pueden liberar los neurotransmisores, ¿sí? Entonces, este proceso, lo hemos visto en la clase pasada, se llamaba exocitosis. ¿Está bien? Entonces, a mayor cantidad de calcio que entre, ¿sí? En el interior de las neuronas presinápticas, va a haber una mayor cantidad de neurotransmisores liberados, ¿sí? Y estos canales de calcio solamente se abren cuando se va a producir la despolarización de la membrana, o sea, cuando está llegando un potencial de acción o impulso nervioso. Si es que ese impulso nervioso no llega hasta el final, digamos, hasta estos botones sinápticos, los canales de calcio no se abren. Al no entrar el calcio, las vesículas no pueden unirse a la membrana celular y no pueden liberar el neurotransmisor. ¿Sí? ¿Comprenden eso? ¿Lo entienden? Así como lo estaba tratando de explicar. Bueno, Sí, profe. La mayor cantidad de calcio. La mayor cantidad de entonces, bien, entonces, una vez liberados ya los neurotransmisores, estos van a viajar, digamos, por el espacio sináptico y van a llegar hacia la membrana posináptica. En esa membrana posináptica van a estar presentes una serie de receptores. Y estos receptores son específicos para cada neurotransmisor. Nosotros ya después vamos a ver que hay varios neurotransmisores, todos van a tener distintos efectos, o sea, pueden ser excitatorios, inhibitorios, este, pero cada neurotransmisor va a tener un receptor. Por ejemplo, nosotros vamos a nombrar ahora dos neurotransmisores. Uno puede ser la acetilcolina y la otra la epinefrina. Este, si yo tengo que en la membrana postsináptica tengo receptores para la epinefrina y desde la neurona presináptica se liberan acetilcolina, no va a tener ningún efecto, porque la unión entre lo que es el neurotransmisor y receptor es una unión específica, ¿sí?
no se puede unir cualquier neurotransmisor a cualquier receptor, tiene que ser a un receptor específico. Entonces, cuando se une el neurotransmisor a su receptor, ahí vamos a tener que se van a producir este, los potenciales de membrana, ¿sí? Pero en el cuerpo de la neurona o o en las dendritas de las neuronas. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener un potencial graduado, ¿sí? Se va a producir un potencial graduado, que es lo que hemos visto la semana pasada, y esos potenciales pueden ser excitatorios o pueden ser inhibitorios. Si es excitatorio, son los que van a producir después un potencial de acción en el axón. Si son inhibitorios, no van a producir el potencial de acción en el axón de la neurona posináptica. Bueno, acá tenemos, a ver si se ve. Uy, este es... Bueno, esto Profe, ¿Sí? creo que hay compañeros que todavía no pueden ingresar, están mandando en el grupo. Ah, a ver, ya los admito. Ahí está. Profesor, Ah, bueno. Sí, ¿qué esto de del efecto que usted ha dicho excitatorio y inhibitorio, lo puede volver a explicar porque me perdí ahí? ¿Eso bien. ocurre en en lo postsináptico? En ¿Puede la ser? posináptica, sí. Ah, bien. Hace que, bueno, este es un video que lo he puesto, pero no lo puedo activar para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, eh, volviendo acá, ¿sí? Entonces, se produce la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Ya ha entrado el calcio, se ha unido a la proteína, esa unión de proteína y calcio permite que las vesículas puedan liberar su contenido, neurotransmisores. Esos neurotransmisores van a viajar por el espacio sináptico que tenemos acá y van a llegar hacia su receptor. Ahora, cuando llegan a ese receptor, van a producir uno de los dos potenciales graduados que pueden llegar a producir, digamos. ¿Sí? Puede ser un potencial graduado excitatorio o inhibitorio. ¿Sí? Si es un potencial graduado excitatorio, va a producir una despolarización, ¿sí? En el cuerpo de la neurona o en la dendrita. ¿Está bien? Pero si es inhibitorio, no va a producir va a producirse una hiperpolarización, como estamos viendo acá, no se produce despolarización, sino una hiperpolarización, y por lo tanto la célula no va a responder, ¿sí? Porque va a estar inhibida. Pero si es excitatorio, sí va a responder, ¿sí? A ese estímulo que es la llegada del neurotransmisor, y sí va a producir una respuesta. ¿Está bien? A ver si... No, no lo puedo. Después ustedes, cuando yo lo suba y ustedes lo descarguen al, al PowerPoint. Fíjense si lo pueden pasar, porque es un GIF que es bastante lindo porque, bueno, muestra cuando llega el impulso nervioso, se ve cómo entran los iones de calcio, cómo se produce la liberación de los neurotransmisores y cómo esos neurotransmisores se unen a los receptores que están acá abajo, estos negritos que están acá abajo, y qué es lo que van a producir después. Entonces, Profesor, y la sí, polarización y la despolarización es lo que usted ha explicado en la clase anterior, ¿verdad? Es lo la mismo. clase anterior, Ah, sí. bien, bien, bien. Ahora sí. Despolarización o hiperpolarización. ¿Sí? Exacto, bien. Entonces, si acá lo vemos, mira, se libera el neurotransmisor, ¿sí? El neurotransmisor se va a unir a un receptor, ¿sí? Y acá vamos a tener dos posibles potenciales eh, de membrana que se van a llamar potenciales posinápticos, ¿sí? Entonces,
los receptores que tenemos acá, que son los receptores de los neurotransmisores, van a producir este potencial y la respuesta, digamos, de la neurona postsináptica es la apertura de canales, ¿sí? Si se abren canales de sodio o de calcio, ¿sí? Se va a producir un potencial excitatorio. ¿Por qué? Porque al entrar iones positivos como el sodio o el calcio, se va a producir la despolarización, ¿sí? Y si se produce una despolarización, se va a terminar produciendo después en el axón un potencial de acción. Entonces, si se abren los canales de sodio de calcio, se va a producir que es lo que estamos marcando acá, ¿ven? Se unen los neurotransmisores y se van a producir la entrada de sodio. Como el sodio tiene carga positiva, ¿sí? Y el interior de la célula era negativo, entonces se va a empezar a despolarizar, ¿sí? Ahora, en el caso contrario, si en lugar de que se abran los canales de sodio, se abren los canales de cloro, el cloro acá vemos que tiene una carga que es negativa. Entonces, el interior de la célula que es negativo y se abren los canales de cloro que también son negativos, entonces se va a producir una hiperpolarización, o sea, el interior de la célula se hace mucho más negativo, ¿sí? Se hiperpolariza. Entonces, esta hiperpolarización va a producir otro tipo de potencial que se llama potencial postsináptico inhibidor. ¿Por qué es inhibidor? Porque al hacerse más negativo, nosotros nos vamos a estar alejando de lo que era el umbral. Y para que se pueda producir un potencial de acción en el axón, nosotros necesitábamos llegar a ese umbral. Porque una vez que llegábamos a ese punto que era el umbral, ya se dispara solo el potencial de acción. Y el potencial de acción habíamos dicho que era un fenómeno de todo o nada, ¿sí? Entonces, si nosotros nos alejamos de ese umbral, nunca vamos a producir potencial de acción y por lo tanto no vamos a poder este, producir una respuesta o elaborar una respuesta. Acá tenemos, por ejemplo, qué es lo que pasa si estos neurotransmisores producen la entrada, se activan y producen que entre el cloro, ¿sí? Nosotros teníamos una concentración de cargas negativas acá en la membrana, ¿sí? Entonces al entrar el cloro se hace mucho más negativo, ¿está bien? Y no se produce un potencial de acción, entonces es un potencial postsináptico inhibidor. Entonces, los excitatorios, o sea, los potenciales postsinápticos excitatorios, estimulan a la célula porque se produzca un potencial de acción y los otros no. Los otros sería un antagonista y va a tener un efecto inhibitorio. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Habíamos dicho que las células, las neuronas, podían llegar a producir hasta 10.000 sinapsis. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una neurona. Acá en el centro está la neurona postsináptica. Y eh, está inervada, digamos, o tiene sinapsis de todas estas neuronas, que todas estas serían presinápticas. Estas que están acá formando como la coronita. Pero ustedes acá van a ver que cada una de estas neuronas llevan un potencial de acción y ese potencial de acción va a producir, bueno, justamente un potencial postsináptico de acuerdo al tipo de neurotransmisores que libera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera, esta que está acá, ¿sí? Todos lo pueden ver, ¿verdad? Va a liberar sus neurotransmisores que van a producir un potencial
posináptico excitador. La segunda neurona va a producir neurotransmisores que producen un potencial inhibidor. La tercera produce un potencial excitador, la cuarta un inhibidor y la quinta un excitador. Entonces, ¿qué va a pasar con esta neurona posináptica que está recibiendo información contraria de todas estas neuronas? Bueno, se hace una sumatoria, ¿sí? Si se producen más potenciales excitadores, ¿sí?, que los inhibidores, es muy probable que se produzca un potencial de acción. Obviamente, si tenemos más potenciales inhibidores, esta neurona no va a producir un potencial de acción. Entonces no se va a producir una respuesta porque va a estar inhibida. Pero si tiene más potenciales excitadores, va a producir una respuesta. ¿Está bien? ¿Se entiende Profe, eso? disculpe, o sea, profe, disculpe, Sí, entonces, este es un ejemplo, digamos, porque en este ejemplo, digamos, tiene más excitador que el exactamente, inhibidor, pero pueden exactamente. variar, digamos, Por pueden eso les tener, decía, esto es básicamente una sumatoria y esto es un ejemplo. Si esto estuviera invertido, o sea, tenemos más inhibidores que excitadores, más potenciales inhibidores que potenciales excitadores, entonces la membrana va a estar inhibida. La célula posináptica se inhibe y no va a producir un potencial de acción. ¿Sí? Entonces, gracias, profe. acá podemos ver cómo es el dibujo de potencial de acción. ¿Sí? Entonces, los verdes, ¿sí?, son potenciales excitadores y los moraditos son inhibidores. Entonces, como estos son sumatorios, entonces tenemos, por ejemplo, acá la célula presináptica número 1 produce un potencial excitador. Entonces, nosotros tenemos acá nuestro potencial de membrana en reposo, ¿sí? Y nos produce una pequeña despolarización. La tercera también nos va a producir una pequeña despolarización, entonces ya nos estamos acercando acá al -55, que es el potencial umbral. Si nosotros llegamos al -55, ya se dispara el potencial de acción, ¿sí? Entonces, la célula número 2, por ejemplo, produce un potencial inhibidor, entonces volvemos a bajar y nos acercamos más hacia el 70, y así nos vamos sumando y restando. Si es que nosotros llegamos acá a una despolarización, ¿sí?, y llegamos a este valor de -55, que es el umbral, se produce el potencial de acción ya acá en el axón. Y si se produce un potencial de acción, es un impulso nervioso, ¿sí? Entonces, acá vemos ya que el potencial de acción se ha producido, se abren los canales de sodio, entonces llegamos hasta un valor positivo, se despolariza la célula, se cierran esos canales de sodio y se abren los canales de potasio. El potasio sale desde el interior de la célula y nuestra célula va a volver, bueno, justamente a su potencial de membrana en reposo, pasando por una etapa de hiperpolarización. Entonces ya la membrana ahí queda en su potencial de reposo, ¿sí? A la espera de un nuevo estímulo, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que ya se ha liberado el neurotransmisor, ha producido estos potenciales inhibitorios o excitatorios, ya ha cumplido su función el neurotransmisor, ¿qué es lo que pasa después con eso? Bueno, los neurotransmisores no pueden quedar ahí eternamente porque van a estar constantemente estimulando una célula sin que sea necesario que se estimule, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta sinapsis, en las sinapsis químicas, hay tres vías por los cuales se van a destruir o se van a inactivar estos neurotransmisores, ¿sí? Entonces, una de esas formas o una de esas vías, bueno, para que justamente no estén bollando todo el tiempo esos neurotransmisores en ese espacio sináptico, es la difusión. Entonces, una vez que el neurotransmisor
ha llegado a su receptor, se separa de su receptor y se aleja de ese espacio sináptico, sale de ese espacio sináptico para que, bueno, justamente no vuelva a producir otra, otra reacción uniéndose de nuevo al receptor, ¿sí? Otro tipo de vía, digamos, para evitar que justamente estén ahí esos neurotransmisores es la degradación enzimática. Uy, perdón. Es la degradación enzimática, en donde hay una enzima que lo parte al neurotransmisor, ¿sí? Lo rompe. Entonces se llama degradación enzimática. Y después tenemos la otra que es la recaptación celular, donde esos neurotransmisores que ya han actuado, ¿sí? Son tomados de nuevo por la neurona presináptica y los guarda para que, bueno, puedan ser reutilizados, ¿sí? Eso es mucho más económico porque volver a formar un neurotransmisor es bastante costoso. Entonces, la célula lo vuelven a captar para no estar fabricando de nuevo un nuevo neurotransmisor. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que sería la degradación enzimática, ¿sí? Acá tenemos el axón o la membrana presináptica, acá tenemos la membrana postsináptica y este es el espacio intersináptico. Entonces acá tenemos los neurotransmisores, que en este caso es la acetilcolina, y acá tenemos una enzima, ¿sí? Según acá tenemos que el neurotransmisor se ha unido a su receptor, después de esa unión se va a unir justamente a una enzima, que en este caso se llama acetilcolinesterasa, ¿sí? Y que lo que va a hacer la enzima la degrada, la rompe. Y lo va a romper en dos pedacitos, ¿sí? Uno es el acetato, ¿sí? Que sería acá el color celeste o turquesa, no sé, para mí es celeste. Y el otro fragmento es la colina. Ahora, estos fragmentos por separado no van a poder unirse a ese receptor, o se unen, pero no le van a causar ningún efecto. Para que tenga un efecto, tiene que estar formado el neurotransmisor, porque ya le había dicho yo hace rato que esta unión del neurotransmisor y el receptor es muy específica, ¿sí? Entonces, si el neurotransmisor tiene alguna falla, que no se ha formado bien, no va a funcionar cuando se una a ese receptor, ¿sí? Entonces, esto que está acá, que lo han degradado, que lo han roto, las partes estas individuales no van a poder actuar sobre el receptor, pero bueno, sí van a poder actuar si es que están juntas para que se unan a ese receptor y poder justamente generar un potencial inhibitorio o excitatorio. Profe, Sí, ¿qué puede volver a explicar eso de nuevo? sí. Acá tenemos, este es el caso de la desactivación por las enzimas acetilcolinesterasa. No leo bien, porque justo me tapa a mí una parte que está acá del Zoom, así que no puedo leer lo que dice acá arriba, pero bueno, básicamente esta es la degradación enzimática, el segundo caso que hemos visto. Entonces, cuando la acetilcolina, que es el neurotransmisor, se une a su receptor, ¿sí? Una vez que ya ha cumplido esa función de excitar o de inhibir a la membrana postsináptica, este neurotransmisor se une a una enzima. Una enzima es una proteína que en este caso va a tener actividad. Y la actividad que va a tener en este caso es de degradar. Y la forma de la degradación, digamos, del neurotransmisor es romperlo en dos partes, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Se ha unido y acá podemos ver que la enzima lo rompe en dos al neurotransmisor. ¿Cuáles son esas partes? El acetato y la colina, ¿sí?
O sea, el acetato y la colina, cuando están separados, no van a tener ningún efecto en el receptor, porque la unión del neurotransmisor con el receptor es una unión muy específica, ¿sí? Por separados, el acetato y la colina no tienen ningún efecto sobre el receptor. Si están unidos formando el neurotransmisor acetilcolina, sí va a tener un efecto, ¿sí? Entonces, una vez que ya están separados, la célula presináptica lo que sí puede hacer es recaptarlos para volver después a formar de nuevo acetilcolina, que es el neurotransmisor, ¿sí? Bueno, eh, ¿alguien me puede leer el título que dice acá arriba? Inhibi- inhibición y Inhibición facilitación y facilitación. Bueno, presináptico. sí. Eh, entonces, este es el caso que yo les nombraba hace rato, de que cuando hay un tipo de sinapsis axónica, o sea, entre dos axones, que es lo que podemos ver acá, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una sinapsis principal, ¿sí? Que es la que tenemos acá y acá arriba, y una sinapsis secundaria, que está formado por una tercera neurona y que se va a unir al axón de la neurona presináptica. Entonces, por la neurona presináptica viene un potencial de acción. Ese potencial de acción, nosotros habíamos dicho hace rato que activaba, bueno, justamente a los canales de calcio para que entre el calcio hacia el interior y ese calcio después era utilizado para poder liberar los neurotransmisores. Entonces, eh, la, ¿dónde estaba? Bueno, la inhibición presináptica, lo que va a suceder acá, digamos, en este caso que se llama inhibición, es que la tercera neurona que tenemos acá va a liberar una serie de neurotransmisores que van a inhibir, bueno, justamente la entrada de calcio. Entonces, habíamos dicho hace rato que mientras menos calcio haya en el interior de la neurona presináptica, de la sinapsis principal, en este caso de la neurona amarilla, entonces no va a liberar tanto neurotransmisores, ¿sí? Eso sería la inhibición presináptica, ¿sí? Hay un factor que está inhibiendo, bueno, justamente la liberación de más neurotransmisores. Si se liberan poco neurotransmisores, es muy probable que en la otra célula no produzca un potencial de acción, porque va a estar poco excitada. En cambio, en la facilitación ocurre al revés. El neurotransmisor, ¿sí? Que libera esta tercera neurona va a hacer que, bueno, justamente se abran una mayor cantidad de canales de calcio que si es solamente producido solamente cuando pasa el potencial de acción. O sea, viene el potencial de acción y produce la apertura de los canales de calcio. Ahora, en la facilitación, ¿sí? La tercera neurona, ¿sí? Libera sus neurotransmisores y hace que se abran una mayor cantidad de canales de calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la neurona presináptica se abren una mayor cantidad de canales de calcio, por lo tanto, hay una mayor probabilidad de que se libere una mayor cantidad de neurotransmisores. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un caso de la inhibición presináptica, donde la tercera neurona está liberando encefalinas y eso va a producir una inhibición, ¿sí? Que es el caso, bueno, por ejemplo, de cuando nosotros tomamos algún remedio para que calme, bueno, justamente el dolor de cabeza, para inhibir ese dolor, ¿sí? Y después acá tenemos otro caso, perdón, eh, acá tenemos otros casos donde se libera la neurona esta que está acá, la tercera neurona,
va a liberar, por ejemplo, serotonina, y esto va a hacer que se libere una mayor cantidad, perdón, que se abran mayor cantidad de canales de calcio y la neurona postsináptica, o sea, de la sinapsis principal, esta es la sinapsis secundaria. Entonces, en la sinapsis principal se va a liberar una mayor cantidad de neurotransmisores y por lo tanto va a tener un efecto, un mayor efecto excitatorio, digamos, en la membrana postsináptica. Bueno, ¿se entendió eso? Facilitación es porque, bueno, justamente va a permitir que la neurona presináptica pueda liberar más neurotransmisores. Y la inhibición presináptica hace que, bueno, justamente no se abran tanto los canales de calcio. Al no haber tanto calcio, no se va a poder liberar neurotransmisores y por lo tanto la neurona postsináptica no se va a poder excitar. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el caso esto de la encefalina, que sirve, bueno, justamente como les decía hace rato, este, para evitar los dolores de cabeza. ¿Sí? Si nosotros tomamos una medicación, va a inhibir, bueno, justamente el dolor, entonces nosotros nos vamos a sentir un poquito mejor. También, bueno, funciona con lo que sería la FINRE, que es para controlar los dolores. Bueno, hasta acá, bueno, llega la clase de hoy. Ya nos vemos el próximo jueves. Si tienen consultas o dudas, podemos rever en la clase que viene tanto la parte de impulso nervioso como de sinapsis, las cosas puntuales que no entiendo. ¿Sí? ¿Tienen ahora alguna consulta, alguna duda? No, profe, yo por ahora no. Gracias. No, profe. Bueno, yo ya voy a estar subiendo ahora los videos, digamos, de la clase de hoy. Así, si ustedes los quieren volver a consultar, los pueden volver a ver. Y también voy a subir los PowerPoint y los apuntes de clase. Así ustedes puedan leerlos hasta la semana que viene para que después, bueno, podamos despejar las dudas. ¿Sí? Muy bien. Así que, bueno, que tengan buenas noches